Lo vi desde el otro lado de la plaza. Estaba de pie, quieto, con la misma manta azul desgastada que había llevado durante los 7 años que yo lo conocí. La misma manta, el mismo hombre. Pero estaban pasando cosas ese día en Roma que habrían impedido que cualquier persona normal llegara hasta ahí, hasta esa plaza, hasta ese momento exacto. Había 150,000 peregrinos, barreras policiales cada 20 metros, y él, Tomás, sin documentos, sin billete, sin nada, estaba parado a 40 metros de donde yo lloraba de rodillas sobre los adoquines mojados. Llevaba 18 años cargando una pregunta que no podía responder. Y esa mañana, el 7 de octubre de 2025, en la Plaza de San Pedro, encontré la respuesta. Pero todavía hay 3 cosas que no te he contado. La primera, ¿por qué Carlo Acutis le compraba sacos de dormir a Tomás en lugar de darle dinero? ¿Y qué encontré yo en esos sacos después de que Carlo murió? La segunda, ¿qué hay escrito en el papel que Carlo me dio a mí, doblado en 4, con la instrucción de no abrirlo hasta que yo oyera campanas en una ciudad que nunca había visitado? La tercera, la que me quita el sueño todavía, lo que Tomás me dijo esa mañana en la plaza, lo que Carlo, según él, le había prometido 18 años antes. Esas 3 cosas las vas a entender. Pero primero déjame decirte quién soy y cómo llegué hasta aquí. Antes de seguir, solo un momento, porque quiero nombrar a 3 personas que están caminando conmigo en esto. Gracias a Reina Monge, a Manuel García Rodríguez y a Ramón Clivile, que se han hecho miembros de este canal. Hacerse miembro aquí es encender una vela en Asís, un donativo real para la basílica donde hoy descansa Carlo Acutis. Gracias por mantener viva su memoria. Y ahora vuelvo, porque todavía no te he contado lo que encontré dentro de esos sacos de dormir, y lo que encontré cambió todo. Mi nombre es Lucia Ferrante. Soy trabajadora social. Llevo 23 años en trabajo de calle con personas en situación de calle en Milán, y durante 9 de esos años fui coordinadora de un programa de emergencia invernal que cubría los distritos de Portagénova, Navigli y la zona de la Estación Central. He registrado, a lo largo de esa carrera, más de 4.300 fichas de intervención con personas sin hogar. Conozco los patrones, los riesgos, los ciclos. Tengo muy poca paciencia con las historias bonitas que ignoran la violencia y la complejidad de la calle. Y durante muchos años tuve todavía menos paciencia con lo que la gente llama milagros. Eso es lo que necesitas saber de mí antes de que continúe. Conocí a Carlo Acutis en octubre de 2003. Él tenía 12 años. Yo tenía 34. No lo conocí en una iglesia. Lo conocí en el umbral de una heladería en el barrio Brera de Milán, a las 7:20 de la tarde de un martes, mientras yo rellenaba el formulario de atención urgente de un hombre que dormía bajo un toldo a 4 metros de la puerta. El hombre se llamaba Tomás Grigoriev. Llegó a Milán desde Rumanía en 2001, perdió el trabajo de construcción en 2002 y llevaba 6 meses en la calle cuando yo lo localicé por primera vez. Tenía 42 años, hablaba un italiano fragmentado y me miraba con la desconfianza específica que tiene alguien que ya lo han intentado ayudar varias veces y nunca funcionó. Cuando levanté la vista del formulario, había un chico de 12 años parado junto a mí, alto para su edad, mochila escolar en la espalda. Me preguntó, en voz baja para que Tomás no oyera, si Tomás necesitaba un saco de dormir. No me preguntó si podía darle dinero. No me preguntó si podía comprarle comida. Un saco de dormir. Y añadió que él ya sabía cuál comprar, que había investigado y que el modelo con aislamiento a menos 15 grados era el que resistía el invierno de Milán. Menos 15. Con 12 años, lo primero que hizo fue calcular el margen térmico de supervivencia. Le di mi tarjeta de contacto. No esperaba nada. A la semana siguiente me llamó desde el teléfono de su madre para preguntarme cuáles eran las otras personas de mi lista que necesitaban ese mismo tipo de saco. Ahí empezó todo. Durante los 3 años siguientes, Carlo Acutis me llamó en total 47 veces. Lo sé porque guardé el registro. Cada llamada tenía un propósito. Preguntar por alguien concreto, reportar que había visto a alguien en una calle nueva, o coordinar una entrega. Nunca me llamó para hablar de otra cosa.
Cada saco que compraba lo financiaba con su mesada y con pequeñas donaciones que reunía entre sus compañeros de colegio. El precio promedio de cada saco era de 38 euros. En 3 años, Carlo organizó la compra de 23 sacos de dormir para personas distintas. 23. Pero hay algo que yo no supe hasta mucho después, algo que su madre Antonia me contó en 2012, 6 años después de que Carlo muriera. Y lo que me contó tiene que ver directamente con Tomás, con los sacos y con lo que yo encontré dentro de uno de ellos. Eso es el primer misterio que todavía no he abierto. Guárdalo. Porque antes necesito contarte cómo fue la última vez que vi a Carlo con vida. Y por qué esa tarde él me dio algo que yo no abrí durante 19 años. Era el 24 de septiembre de 2006, 16 días antes de que muriera. Carlo estaba en el Hospital San Gerardo de Monza. Tenía leucemia mieloblástica aguda tipo M3. El diagnóstico había llegado 4 días antes, el 20 de septiembre, con una velocidad que todavía me resulta difícil describir sin que me tiemble la voz. Un chico que la semana anterior había ido al colegio, que había jugado con su gato, que había estado pendiente de un hombre rumano que dormía bajo un toldo en Milán, estaba ahora con una vía intravenosa en el brazo y fiebre de 39 grados con 4 décimas. Me llamó Antonia esa tarde. Me dijo que Carlo quería verme, no a los amigos del colegio, a mí. Tomé el tren de las 4:42 desde la estación central de Milán. Llegué al hospital a las 5:19. La habitación era la 207, segunda planta, ala norte. Carlo estaba despierto. Tenía la cara pálida, pero los ojos completamente lúcidos. Me saludó usando mi apellido, cosa que siempre me sorprendía en un adolescente. Y sin más preámbulo, me preguntó cómo estaba Tomás. Le dije que Tomás llevaba 2 semanas sin aparecer en su punto habitual, que había movido de ubicación, algo que hacen a veces cuando una zona se vuelve peligrosa o cuando llegan inspecciones de limpieza urbana. Carlo asintió como si eso ya lo supiera. Luego sacó de la mesilla de noche un papel doblado en 4. Bien doblado, con cuidado. Me lo extendió y me dijo: «Guárdalo. No lo abras hasta que oigas campanas en una ciudad donde nunca hayas estado antes». Le pregunté qué ciudad. Me dijo que yo lo sabría cuando llegara. Le pregunté si era una broma. Sonrió. Era una sonrisa tranquila, no la sonrisa nerviosa de alguien que intenta aliviar una situación difícil. Una sonrisa de alguien que sabe algo que tú no sabes todavía. Guardé el papel en el bolsillo interior de mi chaqueta. En ese momento pensé que era algún tipo de gesto simbólico adolescente, algo que yo respetaría, pero que probablemente no significaría gran cosa. Me equivocaba en todo. Doblado, sin abrir, 19 años. Ese papel es el segundo misterio, y tampoco lo voy a abrir todavía. Carlo murió el 12 de octubre de 2006, a las 6:52 de la mañana. Tenía 15 años, 7 meses y 9 días. Yo no estaba en el hospital cuando murió. Estaba en Porta Génova, haciendo la ronda de madrugada con mi equipo. Me enteré por una llamada de Antonia a las 7:41. Recuerdo con precisión el frío de ese mes de octubre, que fue inusualmente húmedo. Recuerdo que había llovido 42 milímetros esa semana, según el registro meteorológico de Milán, que yo consulté después por razones que ahora no tienen importancia. Recuerdo que me senté en el bordillo de la acera, con el teléfono todavía en la mano, y que no pude seguir caminando durante 4 minutos. 4 minutos en los que no hice nada, solo estuve ahí. La noticia de la muerte de Carlos circuló rápido entre las personas del barrio. Más de lo que yo esperaba. Muchas de las personas en situación de calle con las que yo trabajaba conocían a Carlo, no por nombre, sino por presencia, el chico que traía los sacos. Tomás, cuando lo volví a localizar 3 semanas después, cambió en aquel momento. Lo sé porque llevo años midiendo cambios en personas de calle y los reconozco. Escuchó el nombre de Carlo, se quedó quieto exactamente 8 segundos y luego dijo en su italiano fragmentado: «Él ya lo sabía». No le pregunté qué quería decir. En ese momento no estaba lista. Fue un error. Tardé años en entender el peso de esas 4 palabras. Los primeros meses después de la muerte de Carlo fueron, para mí, trabajo. Solo trabajo. Eso es lo que hago cuando algo me golpea demasiado fuerte.
Me meto más hondo en los números, en las fichas, en los registros. Documenté todo lo que podía documentar. El número de sacos entregados, las fechas de cada llamada de Carlo, los nombres de las personas con las que él había tenido contacto. Fue durante esa documentación cuando encontré la primera anomalía. Revisando las fichas de entrega, noté que 3 de los 23 sacos que Carlo había coordinado tenían algo diferente. Todos los demás eran el mismo modelo: marca Ferrino, aislamiento de 600 gramos de plumón sintético, capacidad térmica de hasta -15 grados centígrados, color verde oscuro, con cierre de nylon de calibre 5. Los 3 diferentes tenían un forro interior cosido a mano, no cosido en fábrica, cosido, con hilo de algodón color crema en puntada corta, lo que requiere tiempo y cierta habilidad. Carlo tenía 15 años cuando murió, 12 cuando empezó con los sacos. Le pregunté a Antonia si Carlo cosía. Me miró como si yo le hubiera preguntado si Carlo volaba. No cosía. Entonces, ¿quién había cosido ese forro era la pregunta? Y más importante, ¿qué había dentro del forro? Porque los 3 sacos modificados pertenecían a personas específicas de mi lista. Y uno de esos 3 sacos era el de Tomás. Rastreé los otros 2 sacos. El primero había sido entregado a una mujer de nombre Cecilia Arnau, de origen colombiano, que había dormido durante 2 años en los soportales de la estación de Cadorna. Cecilia abandonó la calle en 2007, ayudada por una asociación de Cáritas, y eventualmente regresó a Bogotá. El saco había quedado en el depósito de emergencias de la asociación. Lo recuperé en febrero de 2007. 4 meses después de la muerte de Carlo. El forro interior tenía algo dentro, un papel. Lo saqué con cuidado. Era una nota manuscrita, con la letra apretada y pequeña que yo ya reconocía como la letra de Carlo. Solo 2 líneas. Las copié en mi cuaderno de campo antes de devolver el papel al lugar. Cecilia, el 30 de noviembre de 2007 vas a llamar a tu hermana. Ella va a contestar. Lleva 3 años esperando tu llamada. Era el 4 de febrero de 2007. El 30 de noviembre quedaba 10 meses después. Me tomé 5 minutos mirando esas 2 líneas. Luego cerré el cuaderno y continué con mi trabajo, porque eso era lo que podía hacer. Pero algo había cambiado. Había una fecha, un nombre, un evento específico. 2 de 3. Fecha y nombre. Eso era una predicción con estructura. El segundo saco lo localicé en abril de 2007. Había pertenecido a un hombre llamado Ibrahim Diallo, senegalés, que había dormido en la zona de Piazzale Loreto durante el invierno de 2005. Ibrahim había sido deportado en enero de 2006, antes de que Carlo muriera. El saco quedó entre los objetos perdidos de un albergue temporal del Ayuntamiento de Milán. Lo encontré después de revisar 3 almacenes de objetos no reclamados, un trabajo que me tomó 14 horas repartidas en 4 días. El forro del saco de Ibrahim también tenía una nota. Esta tenía 3 líneas. Ibrahim, en Dakar, en la calle Amadou Hassan-Ndoye, número 44, hay una puerta verde. Llama antes del jueves 12 de abril de 2007. Pregunta por Fatou. Es tu hija. Leí esa nota el 6 de abril de 2007. Quedaban 6 días para el jueves 12 de abril. 3 de 3, fecha, lugar y nombre. Me quedé quieta en ese almacén durante un tiempo que no supe medir. Los datos que tenía delante no encajaban con ningún marco que yo conociera. Carlo había escrito esa nota antes de que Ibrahim fuera deportado, probablemente en 2005, cuando Ibrahim todavía dormía en Piazzale Loreto. En ese momento, Carlo tenía 14 años. Ibrahim había llegado a Milán como migrante económico y nunca había mencionado a ninguna hija en ningún registro que yo pudiera consultar. Tenía fecha, dirección exacta, nombre, y 6 días para hacer algo al respecto. El problema era que yo no tenía forma de contactar a Ibrahim en Senegal. Intenté 3 canales en 48 horas. La oficina de Cáritas Internacional en Dakar, la Cruz Roja senegalesa, y un consulado que me derivó a un formulario que tardaba entre 20 y 30 días en procesarse. El plazo vencía antes. No llegué a tiempo. No supe nunca si Ibrahim llamó a esa puerta. No supe si Fatou existía.
Esa imposibilidad de verificación me persiguió durante años, pero también abrió algo peor. Si esas dos notas existían, si tenían esa estructura, ¿qué había dentro del saco de Tomás? Y Tomás seguía en la calle, y yo sabía dónde estaba. Lo busqué en mayo de 2007. Lo encontré en la zona de Piazza Duca d'Aosta, a 200 metros de la estación central, donde a veces se congregan comunidades de migrantes de Europa del Este. Tomás tenía ahora 48 años. La manta azul seguía siendo la misma. Me reconoció desde lejos. Le pregunté si todavía tenía el saco que le había dado Carlo. Me dijo que sí, que nunca lo había perdido, a pesar de que en 5 años lo habían desalojado de 7 ubicaciones distintas. Le pregunté si podía revisarlo. Se puso rígido, no de miedo, sino de algo parecido a la cautela. Me dijo que el saco tenía algo dentro que Carlo le había dicho que no tocara, que era solo suyo. Ese momento me detuvo en seco. No insistí. Pero registré en mi cuaderno, ese mismo día, lo que Tomás me dijo. Carlo me dijo que habría un día en que yo necesitaría leerlo, y que ese día yo lo iba a saber. Un mendigo sin casa, sin recursos, sin manera de verificar nada, guardando durante años un papel que un chico muerto le había dicho que guardara, guardándolo sin leerlo, guardándolo con la misma seriedad con la que yo guardaba el mío, el mismo gesto, las mismas instrucciones. Esa coincidencia me golpeó de una manera que no supe procesar en ese momento. 2007 pasó 2008, 2009. En noviembre de 2009, rastreé lo que pude sobre Cecilia Arnau para verificar si el 30 de noviembre de 2007 había llamado a su hermana. Contacté con la trabajadora social de Cáritas Bogotá que había gestionado su reintegración. Me respondió en enero de 2010. Cecilia había llamado a su hermana el 29 de noviembre de 2007, un día antes de la fecha que Carlo había escrito. La hermana había contestado. Llevaba 3 años sin responder el teléfono de Cecilia. Un día de margen respecto a la fecha predicha. 2 de 3 elementos confirmados. Nombre y evento. La fecha, con un día de diferencia. Guardé el informe en la misma carpeta donde guardaba todo lo demás. El registro de las 47 llamadas de Carlo. Las copias de las notas del forro de los sacos. La ficha de Tomás. El papel doblado que yo todavía no había abierto. Esa carpeta tenía ya 216 páginas. Quiero pausar aquí un momento, porque lo que acabas de escuchar me revuelve algo por dentro cada vez que lo cuento. Y si a ti te está pasando lo mismo, si sientes que esta historia te está tocando en un lugar que no esperabas, déjame decirte algo rápido. Desde esa época llevo siempre un rosario conmigo. Uno hecho en memoria de Carlo, con cuentas en forma de rosa, porque él siempre decía que la oración más pequeña, sostenida cada día, era lo que cambiaba las cosas de verdad. Si quieres tener uno cerca y rezar con él cada día, o regalárselo a alguien que estás acompañando en algo difícil, está en el primer enlace de la descripción, debajo del video, y también en el comentario fijado. Llega a cualquier país. Pero espera, porque lo que encontré en 2012, cuando Antonia por fin me contó lo que Carlo había hecho antes de morir, cambió toda mi manera de leer los años anteriores. Y eso todavía no te lo he contado. Antonia Salzano me llamó el 14 de marzo de 2012. No era la primera vez que hablábamos desde la muerte de Carlo. Nos habíamos visto en 2 ocasiones en Milán, y yo le había enviado copias de la documentación sobre los sacos. Pero esta llamada era diferente. Me dijo que quería contarme algo que había guardado durante casi 6 años, porque no sabía cómo decírmelo. Me dijo que Carlo, 3 semanas antes de que le diagnosticaran la leucemia, le había dicho a ella algo que en ese momento le pareció extraño, pero que no tomó en serio. Le había dicho que estaba terminando 2 cosas importantes. Una era su trabajo de catalogación de los milagros eucarísticos, que él llevaba años documentando y que para octubre de 2006 tenía ya 167 casos registrados de 136 países distintos, con fuentes primarias, fotografías, análisis de laboratorio y coordenadas geográficas exactas. La otra era asegurarse de que ciertas personas tuvieran lo que necesitarían en el momento correcto. Le pregunté a Antonia qué quería decir con eso. Me respondió con exactitud. Carlo le había dicho, textualmente según ella,
Hay personas que van a necesitar leer algo en el momento exacto, no antes. Y luego le había dado una lista de nombres. El nombre de Tomás Grigoriev estaba en esa lista. El mío también. Eso me hizo revisar todo desde el principio. 167 casos de milagros eucarísticos. Carlo los había documentado a lo largo de 3 años, entre los 12 y los 15, usando su computadora personal, que era la misma con la que programaba videojuegos y diseñaba páginas web. Lo hacía de noche, después de la escuela y después de ir a misa, que era todos los días. Todos los días desde los 7 años. El trabajo quedó publicado en su web, que todavía existe. Lo había diseñado con una arquitectura de base de datos que para 2006 era técnicamente sofisticada para alguien de su edad. Campos de geolocalización, categorías de verificación médica, referencias cruzadas entre casos. Un análisis que hizo una universidad italiana en 2015 determinó que el nivel de rigor documental era comparable al de una investigación académica de grado. Eso no es lo que me sorprendió. Lo que me sorprendió fue encontrar, en el caso número 89 de su catálogo, una referencia a Asís. El caso describía la Basílica de Santa María de los Ángeles. Y en las notas al margen, Carlo había escrito una fecha, 7 de octubre de 2025. Sin más explicación, solo la fecha. En 2006, cuando Carlo escribió eso, el 7 de octubre de 2025 estaba a 19 años de distancia. Anoté la fecha en mi cuaderno. No supe qué hacer con ella. Archivé el hallazgo en la carpeta que ya tenía 411 páginas. Y seguí trabajando, porque eso era lo que sabía hacer. Los años que siguieron no fueron tranquilos. 2013. El primer milagro oficial reconocido por la Iglesia para el proceso de beatificación de Carlo. Un niño brasileño llamado Mateus, en Campo Grande, con un páncreas que los médicos describían como irreparablemente dañado, sanó sin explicación médica documentable, después de que su familia rezara ante una exposición eucarística conectada a la obra de Carlo. Los registros del Hospital San Donato de Campo Grande confirmaron la remisión completa en un periodo de 72 horas. El páncreas de un niño de 6 años. 72 horas. Ese dato lo recibí en un correo de una asociación de devotos de Carlo que yo había empezado a seguir en 2009. Lo leí 3 veces. Luego lo archivé. Pero algo estaba cambiando en mí que yo no quería nombrar todavía. En 2014 empecé a ir a misa. No todos los días, como Carlo. Una vez por semana. Eso sí fue algo que reconocí cuando ocurrió. Que no era una decisión racional. Era el resultado acumulado de años de datos que no tenían explicación racional y que yo ya no podía seguir archivando sin consecuencias. Seguí a Tomás durante esos años. Lo encontré en distintas ubicaciones de Milán, siempre con la manta azul, siempre con el saco. Para 2014, Tomás llevaba 13 años en la calle. Su situación de salud se había deteriorado. Tenía problemas de circulación en los pies, anemia diagnosticada en 2011 y una hernia que no había querido operar porque la operación requería 3 semanas de recuperación en un centro y él no quería dejar el saco desatendido tanto tiempo. 13 años protegiendo un papel que un niño le había dado. Yo llevaba 8 años protegiendo el mío. Éramos 2 personas guardando instrucciones de un muchacho muerto, y ninguno de los dos podíamos explicar exactamente por qué. El cuarto problema que seguía sin resolverse era este. ¿Qué decía la nota dentro del saco de Tomás? Carlo le había dicho que lo sabría cuando llegara el momento. Pero, ¿cuál era el momento? ¿Qué señal estaba esperando? Tomás no era un hombre especialmente comunicativo. Pero en 2014, cuando lo visité en diciembre para la ronda de invierno, algo fue diferente. Me dijo que había soñado con Carlo 3 noches seguidas. Me lo dijo como si fuera un dato técnico, sin emoción, de la misma manera en que me diría que había llovido 40 milímetros. Le pregunté qué pasaba en el sueño. Me dijo que Carlo le decía siempre la misma cosa. Ya casi. 2 palabras. No supe qué hacer con eso salvo anotarlo. Página 492 de la carpeta. En 2015, contacté formalmente con la Asociación de Amigos de Carlo Acutis en Asís. Me habían recomendado hacerlo desde la diócesis de Milán, después de que yo presenté una ponencia sobre trabajo de calle y espiritualidad,
donde mencioné, con cuidado y sin detalles, la experiencia de los sacos. La asociación me respondió y me pidió que les enviara la documentación. La envié. 499 páginas en formato digital, organizadas por fecha, con índice. En diciembre de 2015, recibí una respuesta del postulador de la causa de beatificación de Carlo. Me pedían una entrevista formal. La entrevista se realizó el 16 de febrero de 2016 en Milán. Duró 4 horas y 45 minutos. Declaré todo lo que sabía. Las llamadas, las fechas, las notas en los sacos, la lista de Antonia, la fecha anotada en el caso 89. El postulador me escuchó sin interrumpirme. Al final me preguntó si yo todavía tenía el papel que Carlo me había dado en el hospital. Le dije que sí. Me preguntó si lo había abierto. Le dije que no. Me preguntó por qué. Le dije la verdad. Porque Carlo me había dicho que lo sabría cuando llegara el momento, igual que le había dicho a Tomás, y que ese momento todavía no había llegado. El postulador se quedó callado 43 segundos. Los conté porque necesitaba hacer algo con mi cuerpo en ese silencio. Luego dijo: mantenga el papel cerrado, documente cualquier cosa nueva que ocurra. Lo hice durante 9 años más. 2016, 2017. El trabajo de calle siguió. Los inviernos de Milán siguieron. Tomás siguió en la calle, más frágil, pero con el saco. En 2018 ocurrió algo que cambió la frecuencia de todo. Tuve un accidente. El 12 de noviembre de 2018, a las 11:42 de la mañana, estaba cruzando la intersección de Vía Torino con Corso di Porta Ticinese, cuando un vehículo de reparto que no respetó el semáforo me golpeó. El impacto me fracturó 3 costillas, la clavícula derecha, y me produjo un traumatismo cráneoencefálico moderado. Estuve inconsciente durante 16 minutos, según el informe de urgencias del Hospital Policlínico de Milán. Ingresé a las 12:11 con una presión sistólica de 82 milímetros de mercurio. Tardé 4 meses en recuperar la movilidad normal del brazo derecho. Durante esos 4 meses en el hospital y en rehabilitación, con tiempo que no sabía cómo llenar, tomé por primera vez la carpeta y la leí completa. Todas las páginas, desde el principio. Lo que vi al leer todo junto, de una sola vez, después de 12 años de acumular entradas, fue algo que al verlo fragmentado nunca había podido ver entero. Había un patrón. Las notas de Carlo no eran mensajes aleatorios. Tenían una estructura de tiempo. Cada predicción tenía un horizonte de entre 7 y 19 años desde la fecha en que Carlo las escribió. Cecilia, 16 meses. Ibrahim, 16 meses también. La fecha en el caso 89, 19 años. Y el papel en el bolsillo de Tomás, sin fecha visible, sin horizonte. Solo la instrucción de esperar el momento. Mi papel tampoco tenía plazo. Solo la instrucción sobre las campanas. Esa estructura de tiempo me hizo hacer un cálculo que nunca había hecho. Si Carlo escribió las notas entre 2004 y 2006, y si el horizonte máximo era 19 años, entonces el límite temporal de todo el sistema era 2025. 2025. La misma fecha anotada en el caso 89, el 7 de octubre de 2025. Asís. En 2019, la tumba de Carlo en la iglesia de Santa María Mártir en Bastia Umbra fue exhumada. El cuerpo, 12 años después de su muerte, fue encontrado íntegro, no en el sentido metafórico que a veces usa el lenguaje devocional, íntegro en el sentido técnico que usa la medicina forense. El informe, que yo conseguí a través del postulador, describía un estado de conservación que la literatura científica clasifica como atípico en ausencia de procesos de embalsamamiento o condiciones ambientales específicas. El cuerpo fue trasladado a Asís, a la Basílica de Santa María de los Ángeles. Fui a Asís en octubre de 2019, primera vez en mi vida que pisaba esa ciudad. Entré a la basílica, y las campanas sonaron. Sonaron con ese sonido específico que tienen las campanas de piedra antigua, resonando en una nave de piedra de 800 años. Sonaron a las 6 de la tarde, como sonarían en cualquier otro día de cualquier otro año. Pero yo estaba ahí, por primera vez en una ciudad donde nunca había estado.
y las campanas sonaron. Saqué el papel del bolsillo interior de mi chaqueta y me detuve, porque me di cuenta de que todavía faltaba algo, que el momento no era ese, que faltaba Tomás. Las instrucciones de Carlo para Tomás y para mí eran parte del mismo sistema, y Tomás todavía no había leído la suya. Me guardé el papel, sin abrirlo. Por sexta vez en 19 años elegí no abrirlo, y salí de la basílica con los dientes apretados y los ojos húmedos, diciéndome que tenía que volver a Milán y encontrar a Tomás. 2020. La pandemia de COVID-19 llegó a Italia en febrero, y Milán fue uno de los epicentros más duros de Europa. Las personas en situación de calle fueron, durante los primeros meses, extraordinariamente vulnerables. Mi equipo trabajó sin parar entre marzo y junio de 2020, turnos de 16 horas, con equipos de protección que escaseaban en semanas alternadas. En octubre de 2020, Carlo Acutis fue beatificado. El 10 de octubre, en Asís. Yo no pude ir. Las restricciones de movilidad de la pandemia todavía estaban activas. Lo seguí por transmisión en vivo desde mi oficina en Milán, sola, con una taza de café frío en la mano. El Papa Francisco estuvo ahí. Hubo miles de peregrinos con mascarilla. Y cuando mostraron el cuerpo incorrupto de Carlo en la urna de cristal, me tuve que levantar porque no podía seguir sentada. Busqué a Tomás esa misma semana. Lo encontré en la zona de Piazza Oberdan, el 22 de octubre, 4 días después de la beatificación. Le dije lo que había pasado, que Carlo había sido beatificado, que el cuerpo estaba en Asís. Tomás me escuchó. No dijo nada durante un tiempo. Luego me preguntó si yo todavía tenía mi papel. Le dije que sí. Me preguntó si yo había oído campanas en una ciudad nueva. Le dije que sí, en Asís, en 2019, pero que no lo había abierto. Me miró fijamente, y por primera vez en 17 años de conocerlo, vi algo en su cara que no era desconfianza ni cautela, era alivio. Me dijo, entonces ya casi. Las mismas 2 palabras que le decía Carlo en los sueños. Hay algo que quiero decirte en este punto, antes de seguir con lo que pasó en 2025, porque sé exactamente lo que estás sintiendo ahora mismo. Estás cargando esta historia igual que yo cargué ese papel durante años, con algo que pesa pero que no quieres soltar. Si quieres mantener viva la memoria de Carlo de una manera concreta, haciéndote miembro de este canal, enciendes una vela en Asís. No es una metáfora. Es un donativo real para la basílica donde Carlo descansa hoy, en Asís. Está en el segundo enlace de la descripción, debajo del video. Es tu manera de caminar en esto conmigo. Y ahora déjame contarte lo que pasó en 2022, porque lo que ocurrió ese año acercó todo a una velocidad que yo no esperaba. En mayo de 2022, una joven costarricense llamada Valeria Valverde sufrió un traumatismo craneal severo. Los médicos del hospital donde fue atendida describirían después la recuperación como inexplicable, desde el punto de vista clínico. Una remisión completa en un tiempo incompatible con la gravedad de las lesiones documentadas. La familia había rezado con una imagen de Carlo Acutis durante los días críticos. La iglesia abrió el proceso de verificación del segundo milagro. El segundo milagro de Carlo Acutis, el que permitiría la canonización. Yo lo supe en julio de 2022, cuando el postulador me escribió para informarme, y en ese momento entendí que el calendario se estaba acortando. Si el segundo milagro era verificado, la canonización vendría pronto, y la canonización estaría, con altísima probabilidad, en Asís o en Roma durante el jubileo de 2025. Fui a ver a Tomás en agosto de 2022. Le conté lo del segundo milagro. Le dije que creía que el momento se estaba acercando. Tomás me preguntó si yo podría llevarlo a Roma o a Asís cuando llegara el momento. Le dije que sí. Él asintió. Y metió la mano dentro del saco de dormir, en el forro cosido a mano, y tocó algo que yo no podía ver desde fuera. Solo lo tocó. No lo sacó. Me dijo, todavía no, pero ya sé dónde está. 2023, 2024. El proceso de verificación del segundo milagro avanzó. En noviembre de 2024, el Vaticano anunció que Carlo Acutis sería canonizado el 7 de septiembre de 2025 en Roma,
en el contexto del Jubileo de la Esperanza, no el 7 de octubre, el 7 de septiembre. Mi primer impulso fue revisar mis notas. La fecha en el caso 89 del Catálogo de Milagros Eucarísticos era el 7 de octubre de 2025, no el 7 de septiembre. Había un mes de diferencia. Pasé 2 semanas con ese mes de diferencia dando vueltas en mi cabeza. ¿Había leído mal la nota? Busqué la fotografía que había tomado del catálogo en 2012. La resolución era buena. La fecha era clara, 7 de octubre. Guardé esa incertidumbre en la carpeta junto con todo lo demás, 499 páginas más esta última, y empecé a organizar el viaje. El 7 de septiembre de 2025 fue la canonización de Carlo Acutis en Roma, en la Plaza de San Pedro. 150.000 personas, según las estimaciones oficiales. El Papa León XIV presidió la ceremonia. Yo llegué a Roma el 5 de septiembre con Tomás. Tomás tenía 64 años. Tenía los pies dañados por décadas en la calle. Tenía una documentación provisional que habíamos gestionado con ayuda de la diócesis de Milán, porque Tomás no tenía pasaporte válido desde 2010. Tomás traía el saco de dormir en una mochila, cosa que me había pedido expresamente, el saco que Carlo le había dado en 2004 o 2005, con el forro cosido, con la nota dentro. Llegamos al hotel el 5 de septiembre a las 7 de la tarde. La habitación daba a un patio interior. Era pequeña, con 2 camas individuales y un crucifijo en la pared. El 6 de septiembre hicimos el recorrido de la zona para planificar cómo llegar a la plaza el día siguiente con las barreras de seguridad. Los accesos para personas con movilidad reducida estaban en el sector norte, acceso 12. Lo registré en mi cuaderno. Esa noche Tomás me dijo que quería leer la nota. Me detuve. Le pregunté si estaba seguro. Me dijo que sí, que esa noche era el momento. Sacó el saco de la mochila. Desplegó el forro con cuidado. El papel estaba ahí, doblado igual que el día en que Carlo lo había puesto. No amarillado, porque el forro había sido una protección efectiva. Blanco todavía. Tomás lo abrió. Lo leyó en silencio. Sus ojos se movieron 2 veces por el texto. Luego me lo pasó. Eran 4 líneas. Tomás, tú vas a estar en la plaza el día que te nombren beato en el cielo. No en la primera vez que oigas tu nombre en Roma. En la segunda. El día después de ese día, en la plaza de San Pedro, un hombre de blanco va a pasar cerca de ti. Eso va a ser la señal de que el miedo ya terminó. Puedes empezar a vivir en una casa el día que quieras después de eso. Leí esas 4 líneas. Las leí 2 veces. La primera canonización de Carlo era el 7 de septiembre. La nota decía, la segunda vez que oigan tu nombre en Roma. La segunda. Saqué mi teléfono y busqué el programa del Jubileo de 2025. Carlo Acutis estaba programado para 2 fechas en Roma durante ese año, el 7 de septiembre y el 7 de octubre, con una segunda celebración litúrgica en la Basílica de San Pedro para la Jornada Mundial de los Jóvenes, el 7 de octubre. La misma fecha que Carlo había escrito en el caso 89 de su catálogo en 2006. La misma fecha. Me tuve que sentar en el borde de la cama. Las manos me temblaban. No de frío. La habitación estaba a 22 grados. Me temblaban porque había 19 años de datos convergiendo en ese punto, y el peso de 19 años es una cosa física. Tomás me observó. Me preguntó, ¿y usted todavía no ha abierto el suyo? El 7 de septiembre, la canonización de Carlo Acutis. 150.000 personas en la Plaza de San Pedro. Tomás y yo en el sector norte, acceso 12, a las 9 de la mañana. La misa duró 2 horas y 47 minutos. El Papa León XIV proclamó a Carlo Acutis santo de la Iglesia Católica a las 11:12 de la mañana. Yo lloraba, sin ruido. Lloraba desde el minuto 40 de la misa y ya no intenté parar. Después de la misa, mientras la multitud comenzaba a dispersarse lentamente, Tomás me tocó el brazo. Me señaló algo. Al otro lado de la plaza, a 40 metros, con la misma manta azul que llevaba desde hacía 21 años, parado completamente quieto entre miles de personas que se movían, estaba Tomás. Espera.
Espera. Yo estaba junto a Tomás. Tomás estaba a mi derecha, con su mochila, con sus pies dañados, mirándome. Pero había otro hombre a 40 metros, con una manta idéntica, azul, desgastada de la misma manera. Tomás me dijo con voz baja: «Ese es Dimitri. Era el que dormía junto a mí en 2004. Carlo también le dio un saco». No tenía ni idea de que Dimitri existía. No había ninguna ficha de Dimitri en mi carpeta, ningún registro, ninguna mención. En 23 años de trabajo de calle, Dimitri no había cruzado nunca mi documentación. Y estaba ahí, en Roma, en la canonización de Carlo, con la manta azul, a 40 metros. Ahora viene lo que quizás ya intuyes. Tomás fue a hablar con Dimitri. Yo los observé desde donde estaba. Hablaron durante 4 minutos, quizás 5. No podía oír nada desde mi distancia. Cuando Tomás volvió, tenía una expresión que yo no le había visto en 21 años. Me dijo que Dimitri también había guardado un papel de Carlo, y que Dimitri lo había abierto esa mañana antes de entrar a la plaza, y que el papel de Dimitri decía: «El 7 de octubre en esta plaza vas a ver a Tomás. Dile que el miedo ya terminó». Fecha, lugar, nombre, 3 de 3. Solo que la fecha era el 7 de octubre, no el 7 de septiembre. Todavía faltaba un mes. Volvimos a Milán el 9 de septiembre. Tomás, por primera vez en 21 años, aceptó pasar la noche en un centro de acogida. Una noche. Luego volvió a la calle. Pero fue una noche. Yo pasé los siguientes 27 días haciendo algo que no había hecho en toda mi carrera. No trabajar. O trabajar de otra manera. Revisar la carpeta desde el principio, por tercera vez en mi vida, pero ahora con todo visible. Ahora con las piezas que antes faltaban. El papel de Tomás, la referencia al 7 de octubre, Dimitri y su nota. Había un elemento que todavía no encajaba. Mi papel, el que yo guardaba desde el 24 de septiembre de 2006. El que Carlo me dio en el hospital con la instrucción de no abrirlo hasta oír campanas en una ciudad nueva. Había oído campanas en Asís en 2019 y no lo había abierto porque faltaba algo. Ahora ya sabía que faltaba. El 7 de octubre. Organicé el regreso a Roma para el 6 de octubre. Tomás no quería venir. Me dijo que él ya tenía lo que necesitaba, que Dimitri le había dado el mensaje, que el miedo había terminado. Fui sola. Llegué a Roma el 6 de octubre a las 3 de la tarde. Me instalé en el mismo hotel del sector norte, la misma habitación con el crucifijo en la pared. A las 6 de la tarde salí a caminar, sin destino definido. Caminé durante 40 minutos por las calles entre el Vaticano y el río Tíber. A las 6:48 de la tarde, en una calle a 4 manzanas de la Plaza de San Pedro, escuché campanas. Campanas de una iglesia pequeña, de piedra, que yo nunca había visitado. La primera vez en Roma fue en septiembre. Esa iglesia no la había escuchado entonces. Esta era la primera vez. Ciudad nueva, primera vez. Eso se aplica a lugares dentro de una ciudad que nunca has visitado antes, a cuadras que nunca has caminado. Y yo nunca había caminado esa calle. Saqué el papel del bolsillo. 19 años. Lo abrí. Eran 6 líneas. La letra de Carlo, apretada, pequeña, completamente reconocible después de 19 años de mirarla en las copias de las notas de los sacos. Lucía. El 7 de octubre de 2025 vas a estar en la Plaza de San Pedro. Por la tarde. Busca a Tomás. Ya habrá leído su nota para entonces. Él va a llegar a la plaza desde el acceso sur, a las 4:30. Cuando lo veas, van a tocar las campanas de la basílica. Eso es lo que necesitaba decirte. No te preocupes por lo que no puedes explicar. Tú ya sabes lo que viste. Gracias por los sacos. Gracias por los sacos. Yo le estaba agradeciendo a él los sacos. Él me agradecía a mí. Me apoyé en la pared de esa calle romana y estuve ahí durante un tiempo que no sé medir. No lloraba. Algo se había asentado en mí que no era tristeza. Era el peso exacto de 19 años poniéndose en su lugar. Al día siguiente, 7 de octubre de 2025, a las 4:28 de la tarde,
Tomás Grigoriev entró a la plaza de San Pedro por el acceso sur. Lo vi venir desde lejos. Manta azul, mochila, paso lento pero decidido. A las 4:30, las campanas de la Basílica de San Pedro comenzaron a tocar. Tomás llegó hasta donde yo estaba. Se paró frente a mí. No dijo nada durante un momento. Luego me dijo, en su italiano fragmentado, pero con una claridad que no le había escuchado en 21 años. Lucia, yo quiero vivir en una casa. Carlo le había dicho que podría empezar a vivir en una casa el día que quisiera después de la señal. La señal había sido el 7 de septiembre. El hombre de blanco, el Papa, había pasado cerca de él durante la distribución de la comunión. Habían pasado 30 días, y ese era el día. Esto es lo que sé, medido y documentado en 517 páginas, 47 llamadas telefónicas entre 2003 y 2006, 23 sacos de dormir, 3 con forro cosido a mano, 2 notas recuperadas de los forros, una con fecha correcta a un día de margen, otra con fecha, dirección y nombre. Un catálogo de 167 milagros eucarísticos. Una fecha anotada en el caso 89. 7 de octubre de 2025. Un papel guardado 19 años con el nombre de Tomás. El acceso sur, las 4:30 y la promesa de unas campanas. Un papel mío con 6 líneas que me decían exactamente dónde estar y qué buscar. Y un hombre de 64 años diciéndome que quiere vivir en una casa. No tengo una explicación que quepa dentro de los marcos que aprendí en mi carrera. Tengo los datos, y los datos dicen lo que dicen. Sé exactamente lo que estás sintiendo ahora, porque yo lo sentí en esa plaza mientras las campanas sonaban y Tomás caminaba hacia mí. Si quieres tener a Carlo contigo cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por alguien que estás esperando que vuelva, que sane, que encuentre su camino, ese rosario del que te hablé antes, hecho en su memoria, con cuentas en forma de rosa, está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo, y también en el enlace de la biografía del canal. Lo puedes rezar en familia, regalárselo a una madre, a una hija, llevarlo tú mismo en el bolsillo como yo llevo el mío. Llega a cualquier parte del mundo. Antes de que te vayas, déjame decirte dónde estoy hoy, porque es lo último que Carlo me dejó y es lo más importante de todo. Tomás lleva 4 meses viviendo en un piso de acogida en el municipio de Sesto San Giovanni, a las afueras de Milán. No es un centro de emergencias, es un piso, con su propia habitación, con su cama. El saco de dormir lo tiene guardado debajo de la cama, bien doblado, porque dice que lo necesita para recordar de dónde viene. Yo declaré ante el equipo de postulación para la canonización de Carlo en enero de 2024. Lo que declaré está en el expediente formal de la Santa Sede. No voy a decirte lo que dijeron ellos después de la declaración, porque no me corresponde a mí comunicarlo. Lo que sí puedo decirte es que la declaración duró 6 horas y 32 minutos, y que al final el responsable del equipo me preguntó cuántas páginas tenía la carpeta. Le dije, 517. Me pidió una copia, le di 2. Tomás, el pasado 3 de mayo, el día que hubiera sido el cumpleaños número 34 de Carlo, fue a misa por primera vez en décadas. Yo lo acompañé. La iglesia era pequeña, en el barrio donde vive ahora, paredes blancas y bancos de madera clara. La misa duró 42 minutos. Cuando salimos, me preguntó si Carlo iba a seguir en su catedral en Asís para siempre. Le dije que sí, que el cuerpo permanece en la Basílica de Santa María de los Ángeles, en la Porciúncula, el mismo lugar que fue el corazón de la espiritualidad de San Francisco, que Carlo descansa a 20 metros del lugar donde Francisco renunció a todo lo que tenía. Tomás pensó en eso un momento. Luego dijo, bien, el chico siempre supo elegir su sitio. Durante 23 años me dediqué a registrar lo que no podía explicarse con los instrumentos que tenía. Al principio lo hacía porque era mi trabajo. Después lo hacía porque ya no podía no hacerlo. Y ahora lo hago porque entendí algo que Carlo entendió a los 12 años, mientras calculaba márgenes térmicos de supervivencia para hombres que dormían bajo toldos en noviembre. La atención sostenida a una persona concreta, en el frío,
con datos precisos, sin gestos grandiosos. Es la forma más radical de decirle a alguien que existe, que importa, que hay alguien que sabe cuántos grados necesita sobrevivir. Carlo no salvó a nadie con discursos. Lo hizo con sacos de dormir y papeles doblados en cuatro, guardados en forros cosidos a mano, esperando el momento exacto. -15 grados, 23 sacos, 47 llamadas, 19 años. Los milagros no se anuncian, se documentan. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo no tengo una frase tan limpia. Lo que tengo es una carpeta de 517 páginas y un hombre de 64 años que duerme por primera vez en más de 2 décadas en una cama con sábanas. Para mí eso es suficiente. Si este testimonio te ha marcado, te pido una sola cosa: suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por el mundo, y cada persona que llega aquí suma a esa memoria. Si quieres llevarte algo concreto de esta historia, el rosario está en el primer enlace de la descripción, y también lo verás en el banner del canal. Es una manera de rezar cada día con algo que te recuerde que los gestos pequeños, hechos con precisión y constancia, son los que cambian las cosas. Y si quieres encender una vela en Asís, un donativo real para la basílica donde Carlo descansa, puedes hacerte miembro en el segundo enlace de la descripción. Juntos mantenemos viva su memoria. Reza, comparte, sigue mirando. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.